va del año. Abundamos el tema con Alberto Torres García, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. Alberto, gracias y buena tarde. ¿Nos podrías comentar a detalle esta operación? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Si te parece, quisiera enfatizar tal vez 3 puntos. El primero es que esta operación es parte de una estrategia más amplia que viene de la mano de la consolidación fiscal y es una estrategia en el manejo de deuda para estabilizar y comenzar a reducir la razón de deuda pública a PIB. Como sabes, el año pasado esta razón fue 50.5 y estamos anticipando que este año cierre ligeramente abajo en 50.2. Entonces ese es el primer comentario, que es parte de la estrategia para estabilizar y comenzar a reducir la deuda. El segundo es, ya lo mencionaste tú ahorita en tu comentario, básicamente es en esta operación fue una en la que no se incurrió en endeudamiento adicional y permitió, a pesar de eso, mejorar el perfil del portafolio de deuda del gobierno, aumentando el plazo de duración y atenuando el perfil de vencimientos para los siguientes años. Ahora, para explicar esto, si quieres, déjame hacer el tercer punto, que es ya ir al detalle de lo que fue la operación. La operación consta de 2 partes. Un lado es la obtención de recursos y otro lado es el uso que se le da a los recursos. Déjame, si quieres, elaborar primero en el uso de los recursos. Fue una operación que en total fue por 3.150 millones de dólares. Esos recursos se utilizaron 1.644 para hacer un pago anticipado de un bono que teníamos con vencimiento en marzo de 2019. Esto significa que de las obligaciones de pago de deuda que teníamos programadas para 2019, con este pago anticipado de ese bono, aproximadamente ya cubrimos 30% de las obligaciones que se tendrían para 2019. El segundo uso fue para recomprar parte de nuestros bonos, también de manera anticipada, a lo largo de toda la curva de rendimiento, es decir, a diferentes plazos, en el corto, mediano y largo plazo, por un monto aproximado de 500 millones de dólares. Esto fue principalmente para introducir, darle liquidez al mercado y con esa liquidez propiciar que tengan un funcionamiento más eficiente en nuestros bonos en el mercado, es decir, que los inversionistas puedan comprarlos sin venderlo y venderlos de acuerdo a sus necesidades, sin la preocupación de que esas acciones puedan tener efectos sobre los precios de los bonos, ¿no? Porque es un mercado más profundo. Claro. Y el tercer uso fue que en la operación también incluimos la opción de o pagarle en efectivo los bonos a los tenedores de los mismos o intercambiárselos por bonos a un nuevo plazo, un plazo mayor para el gobierno mexicano. Fueron alrededor de 1.006 millones de dólares los que recibimos en interés de inversionistas, bien se fuese en que se los pagáramos o en ellos moverse hacia al nuevo bono de más plazo. Entonces, estos 3 usos, el pago anticipado de un bono de 19, los 500 que compramos a lo largo de toda la curva y los 1.006 que intercambiamos de bonos por bonos de mayor plazo, constituyen los 3.125. ¿Y cómo fondeamos el uso de estos recursos? Es decir, ¿de dónde lo obtuvimos los recursos? Fue de la emisión, que ya también tú mencionabas al principio, es la primera emisión que hacemos en los mercados internacionales, fue por el monto exacto igual, 3.150 millones de dólares a un plazo de 10 años, es decir, este bono nuevo va a tener vencimiento en el año 2027. Tuvimos una demanda que fue cerca de más de 10.100 millones de dólares, casi 3.2 veces el monto que emitimos, y emitimos a una tasa de 4.19%, muy baja y muy atractiva para el gobierno mexicano, dándole por supuesto un beneficio al valor de su portafolio. Entonces, estos son en principio a grandes rasgos, claro, los elementos que describen la operación de la semana pasada. Claro. Alberto, ¿qué nos dice el hecho de que la demanda haya sido 3.2 veces superior a la oferta? ¿Qué está leyendo el mercado? Yo creo que el elemento principal de que esto significa es que tienen confianza sobre el manejo macroeconómico del país y en ese sentido anticipan que nuestros bonos puedan seguir incrementando su valor, es decir, que las tasas de interés puedan seguir disminuyendo. Como has visto en las últimas semanas, la incertidumbre asociada a la economía mexicana poco a poco se ha ido acotando, ha venido habiendo cada vez más noticias de cómo continuarán siendo las conversaciones
ya con la nueva administración de Estados Unidos, y en ese sentido hemos visto que las primas de riesgo asociadas a los activos financieros mexicanos han venido disminuyendo. Hemos visto una corrección en el mercado cambiario, hemos visto que las tasas de interés tanto en nuestros bonos en moneda extranjera como en moneda local también han venido disminuyendo, y es una perspectiva, una interpretación de esto es que los analistas están anticipando que los fundamentos económicos del país son sólidos, que el manejo de la política macro ha sido congruente con el entorno económico, y ante eso pues anticipan valor para ellos en invertir en estos instrumentos. Claro. Alberto, por último, nos decías que esta operación está alineada a la estrategia para estabilizar y posteriormente reducir la deuda pública como proporción del PIB. Nos decías que la idea es reducir este nivel del 50.5% al 50.2%. Este tema ha sido de inquietud de las principales calificadoras. ¿Qué decir ante lo que han señalado últimamente, sobre todo Fitch, Standard & Poor's, de que la carga de la deuda presiona el perfil crediticio del país si se combina con el menor crecimiento que está teniendo la economía? Mira, esta conversación con las calificadoras inició hace ya varios meses, incluso en la primera parte del año pasado. Básicamente había dos temas de preocupación. Uno de ellos era sobre la capacidad que tenía el gobierno mexicano para avanzar en el ejercicio de consolidación fiscal, es decir, reduciendo el déficit, el que conocemos en su definición más amplia como requerimientos financieros del sector público. Y la otra preocupación era que ante un entorno de una disminución muy importante que había tenido lugar en el precio internacional del petróleo, que la situación en Pemex pudiese significar un riesgo y un compromiso para que comprometiera la estrategia de consolidación fiscal. Lo que ha venido sucediendo a lo largo del último año es que se han venido atendiendo estos dos temas. Por un lado, Pemex ha hecho avances muy importantes en su operación, recortes de gasto, ha resuelto sus problemas de liquidez y tiene un plan de negocios claro que ha sido bien recibido por el mercado, y en ese sentido se ha venido atendiendo ese tema, e incluso los resultados en voz de varios de los analistas han sido ligeramente mejor que los anticipados desde el punto de vista de Pemex. Por otra parte, en cuanto a las finanzas públicas, estas también han tenido un desempeño ligeramente mejor que lo que se había anticipado hacia mediados del año pasado, cerrando el déficit, y como tal, el proyecto que hay para 2017 que quedó manifestado en el paquete económico aprobado por el Congreso, continúa con este proceso de consolidación fiscal. Por eso hacemos mucho énfasis en que esta trayectoria gradual en la que se han venido reduciendo el déficit fiscal va de la mano de estabilizar la trayectoria de deuda producto. Lo mencionamos en el paquete económico y lo hemos venido reafirmando. Anticipamos que al cierre de este año el indicador más amplio de deuda que conocemos como saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, de 50.5 pueda bajar a 50.2. Entonces, poco a poco se han venido atendiendo los temas que en su momento fueron preocupación para las calificadoras, y anticipamos que este año no sea la excepción, en el sentido de que 2017 muestre que no solo había la intención, sino que hubo la capacidad para lograr los resultados en términos de la consolidación fiscal y como resultado de ello, la estabilización y comenzar a disminuir el indicador de deuda. Bien. Alberto Torres, muchas gracias por la información. Al contrario, Víctor, con mucho gusto, a tus órdenes. Gracias, buena tarde.